Entonces, el día de hoy vamos a presentar la actividad 4.2, grafos de secuencias de capacidades de las tareas del tema de eventos de probabilidad simple, compuesto obviamente por el grupo Wilmer Arandia, Camilo Cuartas, Mauricio Baloyes y quien presenta es. Entonces, nosotros preparamos esta presentación en varias partes. Entonces, una pequeña introducción, identificación de las tareas, secuencias diseñadas, un ejemplo particular de la tarea 1.3 con los ajustes, el grafo de secuencias de la tarea 1.3, errores y ayudas, ejemplo de las ayudas de un error particular y cerramos con declaración del uso de la IA y referencias. Inicialmente consideramos que las tareas debían ser revisadas, las 6 tareas deberían ser revisadas, por lo tanto, modificaciones justamente en las 6. Aquí presentamos las 3 primeras tareas que se atienden o que corresponden al objetivo número 1 y en cuanto a cada una hicimos una descripción de cómo fueron los cambios. La tarea 1.1, dominio de probabilidad, transformamos el texto, permítanme, no me deja ver, eh, el texto descriptivo en una instrucción indirecta. Pues, consideramos que anteriormente estaba como muy descriptivo y poco ambigua, entonces decidimos acotarla de tal manera que fuera un poco directa. En cuanto a la tarea 2, el reporte del clima, acotamos el rango de días para el reporte climático. Esto permite que cada grupo decida qué fechas son necesarias sin imponer una estrategia única realmente, pero pues evita también la variabilidad de datos que puede generar unos resultados incomparables. Por ejemplo, de fechas distintas al tema de las fechas cercanas al evento. En cuanto a la tarea 1.3, probabilidad de adicción, modificamos esa escala. Entonces, trabajamos esta escala de una manera distinta, ya no iba a ser de manera proporcional, sino de manera no proporcional, de tal suerte que se diferenciara un poco con la tarea anterior. Pues además incluimos instrucciones más claras sobre la agrupación de los estudiantes, puesto que esto no estaba tan delimitado. En cuanto a las tareas del objetivo 2, la tarea 2.1, dominó de probabilidad 2.0, lo enunciamos, dejamos explícito el agrupamiento de los estudiantes para la asignación de eventos y el valor de la probabilidad teórica. En cuanto a la tarea 2.2, auditoría demográfica, pues se especificó que la extracción de los elementos se realiza con reposición para eliminar ambigüedades. Básicamente eso. Y asimismo cambiamos la palabra similar o diferente por el valor tiende a qué tipo de probabilidad, a la probabilidad. Y la tarea 2.3, la natalidad en Colombia, se ajustó en cuanto a la redacción, lograr una formulación un poco. El ejemplo de las tareas diseñadas, en este caso tenemos básicamente explicando las secuencias, tenemos nodos de decisión que están en verde, las secuencias de una sola capacidad y las secuencias de varias capacidades. Ejemplo, en S23 identificar las variables aleatorias en una situación contextualizada, inicialmente justamente solo a una capacidad. En cuanto a S24, que es nodo de decisión, entonces decidir más o menos la estrategia de recolección de datos. S25 es ya una agrupación de capacidades, es determinar el espacio muestral del evento simple, junto con S20, como la estructura que nosotros manejamos en términos de los ejemplos de las tareas. Pasando ya a la tarea particular de la 1.3, leerla. Inicialmente tenemos una tabla que mide la probabilidad de que una persona se vuelva dependiente a una determinada sustancia. Como parte técnico de la salud pública, pues los equipos que se van a seleccionar son los estudiantes para evaluar el riesgo de una sustancia asignada. En este caso, el profesor entregará a cada comité una de las siguientes sustancias: marihuana, alcohol, heroína, tabaco, cocaína, según pues, la tabla. Pues para cumplir su misión, el comité analizará la correspondencia entre los datos de la encuesta nacional y el consumo y las escalas de probabilidad de dependencia. Finalmente, los líderes eh, de cada uno compartirán sus resultados. Haríamos la pregunta de cuál es el orden de prioridad para intervenir estas sustancias según el riesgo real de adicción detectado en la población. Para esto construimos nuestro grafo de secuencias partiendo de S23, que es identificar las variables. En ese 31 buscamos que el estudiante realmente atienda a ese evento de interés asignado. En este caso puede ser la ficha de marihuana, por ejemplo. El nodo de decisión es el modelo de cálculo que desea hacer el estudiante. Como es una situación frecuencial, pues determinar por S33 es la escala de probabilidad asociada a ese evento, pues dado que toma el número total de personas y el número del evento. En este caso sería, supongamos, vamos a poner un ejemplo rápidamente, y es que si yo tengo 1.300 personas en total, pues
y que 400 personas consumen marihuana, entonces haga esa asociación. Luego pasamos por el otro camino, en términos de porcentaje, que el estudiante asuma que el total de personas es corresponde al 30% y sobre ese 30% calcular los porcentajes bajo la tabla que tenemos asociadas. Entonces, en este caso, como marihuana, corresponde al 9%, al 15% de ese porcentaje, es decir, al 2,7% y al 4,5%. Así cerramos este camino de aprendizaje, que es interpretar los intervalos de frecuencia y finalmente, pues, interpretar la probabilidad del evento que corresponde a ese 20. Pasamos a los errores y ayudas. Básicamente, en esto no vamos a tener mucho tiempo. Consideramos que todos los errores deben tener una ayuda, pues, asociada a una pregunta. Entonces, con el fin de, pues, que se puedan superar justamente esos errores. En este caso, 10, que corresponde a si todos los elementos del espacio muestran cumplen o no con la situación. Entonces, consideramos que todos los elementos del espacio muestra cumplen con la característica, o por ejemplo, E12, que es que información objetiva permite determinar todos los resultados posibles de una manera construcción de ayudas. Pasamos ahora a un ejemplo particular que atiende obviamente a esta tabla enunciada anteriormente. En la tarea 1.3, cada grupo recibe una sustancia. Por ejemplo, el grupo 1 trabaja con marihuana, como lo indiqué anteriormente. En este contexto, pues, lleva a asociar dicha sustancia con la escala de probabilidad de adicción entre el 9 y el 15%. Sin embargo, pues, el grupo puede asignar otra escala sin un criterio definido o claro. Pues inicialmente, cuando planteamos esto, pues, vamos a preguntar, para prevenir esto, buscamos preguntarnos qué criterio usa para asignar escala a la sustancia. Vamos que el estudiante haga esa asociación en el. Cuanto al ejemplo de ayuda, dos, consideramos que un error frecuente consiste en tomar un valor puntual y no un intervalo completo. Entonces, el estudiante puede decir que de esas 400 personas, 36 consumen marihuana. Entonces, para él básicamente es ese valor único y no está dentro de ese rango que permite de dependencia. Y para evitarlo, pues, surgió la pregunta de preguntar si la probabilidad corresponde a un valor específico o a un campo. Y finalmente, existe el riesgo, por ejemplo, si el grupo sigue otro camino que puede calcular consumidores, en este caso el 30%, aunque este valor es frecuencial, existe el riesgo de asociarlo de forma directa con el intervalo de la escala, por ejemplo, 25%, 32%, y asociarlo con una dependencia extrema. Categoría y finalmente el porcentaje coincide exactamente con un intervalo o no indica cuál sería la ayuda que considera. Declaración de la IA y referencias. Muchas gracias.